Buenos días. Dicen que los cuñados son seres humanos especializados en hacernos la mudanza. Yo les encuentro otra utilidad. Practicar con ellos mi tarea divulgadora. ¿No tengo botoncito? Practicar con ellos mi tarea divulgadora. Uno de mis cuñados se mostraba muy enfadado este verano mientras tomábamos una pizza porque me decía que los libros de texto de la infancia y los profesores le habían enseñado una mentira. Le dijeron que Plutón es un planeta. Y es que sabemos que de 2006, sobre todo aquí, que es gente muy lista, sabemos de 2006 que no es así, que Plutón ahora es un planeta enano, ¿verdad? Es así. No tenemos el lápiz entonces, ¿no? Vengo a hablarles hoy algo sobre el progreso científico. Quiero darles una pincelada acerca de elementos químicos raritos, nos vamos a encontrar como en casa, muchas gracias, y, bueno, una reflexión acerca de modelos científicos. Quiero que levanten la mano aquellos que recuerden esta frase en la mítica película Casablanca, cuando Ilsa decía, tócala otra vez. Sam, levantad la mano, por favor. Levanten la mano que yo os vea. No, sin miedo, levantad la mano. Levantad la mano. Levanten la mano, muy bien. Recuerden este momento, por favor. Volveremos a él dentro de un rato, yo creo que recuerden el momento solo. En la película se cuenta que los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos, iban hasta Casablanca cruzando el Mediterráneo para luego intentar conseguir un visado que les llevase a Estados Unidos, la tierra de la libertad, por vía Portugal, desde Lisboa concretamente. No todos lo conseguían los que tenían un dinerito, los que tenían ciertas influencias, ¿verdad? París, entonces, estaba en la zona francesa ocupada por la Alemania nazi. Evidentemente, este mapa no es de esa época, es de la época romana, y por eso aparece allí Lutetia en latín, ¿verdad? Lutetia, que es el nombre romano de la ciudad. Menos mal que la Alemania nazi, la ocupación nazi duró poco, porque en el último siglo y medio Francia, y en concreto París, se había convertido en uno de los pilares fundamentales de la ciencia a nivel mundial. Uno de los parisinos ilustres es ese hombre que podría ser un hombre de la época actual, un runner, por ejemplo, que tú lo ves corriendo con sus zapatillas, que es Georges Urbain. Fue uno de los 3 científicos que consiguieron detectar una impureza en ciertos óxidos de iterbio, y esa impureza resultó ser al final un elemento químico nuevo, el lutecio. Como él fue el primero que publicó su idea, su descubrimiento, tuvo la suerte de ponerle el nombre precisamente de su ciudad natal. Oigan esto, el lutecio es una tierra rara, pero no raro en el sentido de políticos españoles que consiguen ponerse de acuerdo para formar gobierno. No este tipo de rareza. Es una rareza más bien naucas que juegan a Pokémon GO, de 40 años, claro, que los hay y muchos, aunque la gente no crea. Eso es lo que le pasa a las tierras raras. No les voy a contar lo que son las tierras raras, les voy a decir lo que no son. Las tierras raras son elementos que ni son tierras ni son raros. Uno de ellos es, por ejemplo, el cerio. Bueno, las tierras raras son los de la primera fila, esta rosa que tenemos aquí, más el escandio y el iterbio. Esta tabla periódica fue del candy bar de mi boda, por cierto. Bueno, pues quiero contarles algo sobre el elemento cerio. El elemento cerio, fíjense qué poco tiene de tierra y qué poco tiene de raro, que está presente en la piedra de los mecheros de los encendedores que posiblemente tengan ustedes en sus bolsillos. Es tan poco raro que ocupa el puesto 25 en la lista de abundancia de los elementos químicos, por encima incluso del cobre y del nitrógeno, que parece que son bastante conocidos. Otro elemento químico es el que hemos hablado antes, el lutecio. Con el lutecio se forma, por ejemplo, de manera sintética, el ortosilicato de lutecio, dopado precisamente con el elemento cerio. Es un excelente centelleador que se utiliza en los detectores de las cámaras PET, lo de la tomografía de emisión de positrones, y que, como saben ustedes, una de sus utilidades es el diagnóstico del cáncer. Es curioso el hecho de que el propio Humphrey Bogart murió de cáncer. Murió de cáncer de esófago. Le extirparon el esófago, 2 ganglios y una costilla. Humphrey Bogart, antes de eso, tuvo la suerte de recibir el Oscar en 1943 por su interpretación en la película Casablanca, por el papel principal. Ese mismo año, Hevesi ganaba el Oscar, Hevesi no era actor, podría haberlo sido. Ganaba el premio Nobel, recibía el premio Nobel por el descubrimiento de los radiotrazadores, que son la base de los radiofármacos y que precisamente es lo que se le introduce a los pacientes que van a que van a disfrutar, mejor dicho, en este caso, una exploración PET. La tecnología, hemos llegado a esta tecnología tan maravillosa que nos salva la vida, no de la noche a la mañana, se ha tardado mucho. Miren,
Gran parte de la ciencia del siglo XIX y del siglo XX se ha construido a partir de modelos simples, muy simples, que han mejorado a medida que pasa el tiempo, poco a poco. Durante nuestro aprendizaje en el colegio y la secundaria, no tenemos más remedio que partir de esos modelos. De alguna manera mentimos, pero no tenemos remedio que hacerlo así. Y poco a poco vamos cambiándolo. El problema viene cuando nos anclamos en los modelos y no tenemos la capacidad de crecer. El problema viene cuando incluso, recordando aquel modelo que vimos cuando teníamos 10 años, caemos incluso en falsas ideas, en falsos recuerdos. Le pido, por favor, a Vicente que ponga el primer vídeo. ¿Qué decía realmente Ilsa en Casablanca? Tócala, Sam. Déjame recordar. No sé a lo que se refiere. Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. Ilsa nunca dijo en la película, tócala otra vez, Sam. O sea, que he introducido vuestro recuerdo, un falso recuerdo en vuestra mente y pondré en Twitter la idea. Para mí la ciencia es como esa música de fondo que hemos estado escuchando todo este rato, esa música de fondo, y el progreso de la ciencia es ese hilo musical, es saber sentir ese hilo musical y buscarle variaciones. Me van a perdonar el ejemplo, me van a disculpar, pero muchas veces lo importante es romper con la música anterior por completo y encontrar una melodía nueva. Vídeo 2. Esto es como la mandanga, la canción del Fari. ¿Podemos cantar? Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, por si saben lo que es. Hablaban de cosas raras. Eso es lo que decimos las personas maduritas con las ideas de las nuevas generaciones. Soy tímido y con razón. Eso es lo que nos pasa a las personas cuando somos ya bastante mayores, con las ideas novedosas. Y es que la juventud en ese momento se convierte en el motor del cambio. Esta no, efectivamente. Esperar. Moriré aquí, jamás me iré de Casablanca, decía uno de los personajes de la película. Y es que nunca le llegaba el visado hacia Lisboa. No podemos esperar, necesitamos cambiar constantemente. Y si no, al menos dejar que algunos hagan el cambio por nosotros. Díganle a vuestros cuñados que Plutón es un planeta enano porque queremos un visado hacia Lisboa. Sí, bueno, la ciencia es como ese hombre de arena que crece poco a poco, un hombre de arena flexible, con la capacidad de crecer, como digo, pero con un esqueleto sólido, con un esqueleto sólido, ahora no me sale la palabra, perdón, una estructura, efectivamente, una estructura sólida, que son las ideas básicas de la ciencia. Estas partes de aquí son las que nosotros modelamos a medida que pasa el tiempo. Ahora me queda bastante tiempo, para que el hombre del tiempo no me eche, y quería hacer un comentario. Me quiero poner en plan Paulo Coelho, porque puedo, ¿vale? Y antes voy a hacer otro comentario, antes de poner en plan, me voy a coger mi minuto y medio, porque puedo y quiero, ¿verdad o no? Hemos hablado de los libros de texto, hemos hablado de lo que aprendemos en el colegio. Para mí, los libros de texto son el hombre de arena del progreso científico. Con estos libros de texto, a medida que pasa el tiempo, como dice la canción todo el tiempo, a medida que pasa el tiempo, vamos construyendo ideas nuevas. Y ahora viene el momento Paulo Coelho. Hemos estado escuchando esta música de fondo todo el tiempo, ¿verdad? Y lo tengo apuntado porque si no nos plan Paulo Coelho, hay que leer como un poema, ¿no? Pienso en todos los cuñados que en el mundo son. Cuando descubren que la ciencia no es sinónimo de verdad. Cuando son capaces de recordar que a pesar de los modelos científicos, un beso sigue siendo un beso. Que a pesar de sus falsos recuerdos, un suspiro sigue siendo un suspiro. Pienso en ellos cuando entienden que el conocimiento científico, como las cosas básicas de la vida, adquieren valor a medida que el tiempo pasa. Tal como dice la canción que interpretaba Sam en la película Casablanca. Sandman, tócala otra vez. Y así, nuestro cuñado podrá susurrarle a la ciencia: presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y esta charla se la quiero dedicar a Sergio López Borgoños, in memoria.